De ahí. Denle ese aplauso a Cristo, que estamos en vivo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El libro de Romanos, donde nosotros acabamos de leer, tiene muchas cosas que nosotros podemos sacar de la palabra del Señor y son muchas enseñanzas. Pero el libro de Romanos capítulo 8 específicamente habla acerca de esa gloria que nosotros ha de manifestarse. Habla del reino de los cielos, pero habla de una lucha que tenemos nosotros espiritualmente y carnalmente contra nuestra naturaleza que se revela contra la ley de Dios. Y esa naturaleza que va en contra de la voluntad de Dios para que nosotros no alcancemos la gloria que nosotros ha de manifestarse. Pero ¿de qué gloria habla Pablo? ¿De qué gloria habla la Biblia? La Biblia siempre se inclina, y el mensaje de Jesús se inclinó a hablar acerca del reino de los cielos. Nunca el mensaje de Jesús estuvo inclinado al deseo de los hombres, al anhelo de los hombres, al despertar de la carne de los hombres, por cuanto el deseo de Dios y el deseo de Jesús siempre ha sido que el hombre pudiera tener un encuentro con Dios. Y la Biblia no se enfatiza en el mensaje de Cristo, en lo que el hombre puede hacer por Dios, sino en lo que el Dios puede hacer en la vida del hombre. Nunca el mensaje de Jesús estuvo inclinado en lo que el hombre desea, sino en lo que Dios desea para que el hombre pueda hacer. Si te pones a analizar, y hoy en día vemos mucha gente que empiezan a ministrar cosas que eleva el ego de la gente, el deseo de la gente, el anhelo de la gente, pero no eleva el deseo de la gente a hacer la voluntad de Dios. Es más bien que estamos tratando de dominar a Dios para que haga nuestra voluntad. Estamos tratando de dominar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Y yo quiero que usted entienda algo. Hay gente que hoy en día oran para que Dios haga lo que ellos quieran. Yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, me meto con Dios para que Dios haga y cumpla mi anhelo, pero no me meto con Dios para yo hacer el anhelo de Dios, para yo cumplir el anhelo de Dios, porque el anhelo de Dios en mi vida va a provocar una negación de lo que yo estoy haciendo para yo poder agradar a Dios. Y el yo agradar a Dios va a provocar que lo que yo estoy acostumbrado a hacer tenga que dejarlo de hacer para poder agradar a Dios. Y Pablo empieza a decir que en el verso 1, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él empieza a hablar primeramente que hay una contrariedad entre la ordenanza del Espíritu y los designios de la carne, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y tú me preguntarás, ¿qué es designio? Está hablando del deseo y del anhelo, de la disposición de la carne. La carne tiene una disposición, la intención de la carne es contra la voluntad de Dios. Nunca la intención de lo que tú quieres naturalmente será acercarte a Dios. Nunca la intención de lo que tú quieres humanamente será acercarte a Dios. Por eso vemos gente que dicen, yo quiero acercarme a Dios, pero no es el tiempo. Yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Por qué? Porque es más cómodo para ellos acercarse a Dios a su manera que acercarse a Dios de corazón, porque saben que Dios le va a demandar a ellos que dejen lo que están haciendo, porque están conscientes que lo que están haciendo va en contra de la voluntad de Dios. Y eso se ve hoy en día aún dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que yo creo que usted entienda. Esto se ve hoy en día dentro de ese cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo vemos personas que todavía no han querido ser transformados por Dios, porque queremos ser transformados por Dios a nuestra conveniencia. El evangelio se basa muchas veces en la transformación. El evangelio de hoy en día se basa muchas veces en la transformación de mi vida económica, en la transformación de mi vida física, en la transformación de mi vida material, en la transformación de mi vida natural. Que si ahora yo no tengo dinero, yo me meto con Dios para que Dios agarre y me dé dinero. De que si ahora yo estoy en salud, yo me meto con Dios para que Dios me dé salud. Y no está mal ninguna de estas cosas, pero el enfoque de Cristo no ha sido esa transformación. El enfoque de Cristo siempre ha sido la transformación de nuestro espíritu y un cambio en nuestra vida espiritual para que nos podamos acercar a Dios. Entonces yo debo de aprender a someterme a Dios para que Dios me pueda levantar. El centro del evangelio no son los milagros, no son las liberaciones, no son las manifestaciones, no es que Dios te entregue cosas materiales. El centro del evangelio es que tú seas vivificado en el día postrero y que ese mismo Dios que resucitó a Cristo en la cruz del Calvario, lo levantó al tercer día, ese mismo Dios me va a vivificar, me va a resucitar y me va a levantar a mí. Y ese es el centro del evangelio. Y cuando yo comprendo que yo he sido restaurado por ese espíritu que restauró a Jesús, entonces yo vivo conforme a ese espíritu. Yo quiero entrar a la palabra de Dios. Mire, donde yo leí, tuve que acortar muchos versos porque iba a durar la noche entera leyendo. Pero escuche algo. Dice que los que viven según la carne no pueden
Agradar a Dios más. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, también a ustedes, si moran ustedes, también los va a levantar. Entienda algo, hay una ordenanza entre lo que produce el Espíritu, entre lo que es la verdadera intención de tener al Espíritu. La primera intención del Espíritu es vivificarte así como Él vivificó a Cristo. La primera intención del Espíritu es que cuando tú partas de la tierra, Él también te pueda levantar así como levantó a Cristo, porque no tiene ningún tipo de sentido que Dios te entregue la unción más grande del mundo aquí en la tierra, pero que tu alma se pierda. ¿Por qué? Porque con la unción más grande del mundo puede que el Espíritu no esté en ti y puedas estar operando en solamente una ordenanza de Dios, porque Él te dio una autoridad en ese momento. Puedes tú estar operando en lo que Dios quiera que tú operes. Puedes tú tener todo el dinero del mundo y el Espíritu no está en ti, y el centro del Espíritu es vivificarte para que un día, luego que tú partas de la tierra, también sea restaurado. Y te predico esto hoy en día, ¿por qué? Porque no se está hablando acerca de esa salvación que nosotros tenemos y que de que algún día todos vamos a morir. La gente solamente piensa en la muerte cuando se muere un familiar o cuando está enfermo de gravedad, que sabe la realidad de la vida. Y usted tiene que tener presente que Cristo murió por ti para levantarte de la esclavitud, de la situación que tú estás viviendo, del pecado. Porque el pecado es aquel que te lleva a la condenación eterna. Por eso Pablo empieza a hablar. Y Pablo empieza a hablar y dice: cuando el Espíritu está en el hombre, a la verdad la carne está muerta, pero si el Espíritu no está en el hombre, la carne está viva. Por ende, usted cuando es guiado por el Espíritu, la carne tiene que morirse, el deseo de su carne tiene que morirse, porque el Espíritu mata los deseos de la carne. La carne en sí no la va a matar el Espíritu, porque esa carne queda, pero el Espíritu lo que puede hacer es matar el deseo de pecar, es matar el deseo de fallarle a Dios. Por eso todo aquel que tiene el Espíritu y que vive conforme al Espíritu no puede anhelar el pecado. La misma Biblia dice que aquel que nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios no puede pecar. Y tú dirás, suena como súper espiritual, pero es lo que dice la Biblia. Hemos estado tan acostumbrados al pecado y a ser cristianos que vivimos en el pecado, que cuando la Biblia misma nos confronta y nos dice que aquel que es nacido de Dios no puede pecar, nos sentimos extraños porque todavía no hemos nacido de Dios ni lo hemos experimentado en su totalidad. Entonces, cuando yo experimento vivir literalmente para Dios, entonces mi anhelo y mi vida será inclinada a Dios. ¿Alguien me sigue? Entonces, últimamente vemos personas que están enfocadas en lo que pueda tener. Y la carne se va a inclinar a los deseos de este mundo. Por eso Jesús dice: yo no soy del mundo, ni opero en este mundo, porque el mundo se va a quedar aquí y el mundo será destruido por fuego. Pero usted debe de comprender lo siguiente: los deseos de tu carne se inclinan. En una ocasión mucha gente Jesús la confrontó. Jesús dice en una ocasión: mírenme, no se afanen ni hagan riquezas en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Más bien hagan riquezas en los cielos. Pero ¿qué se ve hoy en día? Aún dentro de los que anuncian el evangelio, enfocados en lo material. Cuando el mismo Jesús reprobó esta acción, se fue en contra de esta acción. No es que Dios no te va a dar lo material, no es que Dios no te va a permitir tener una buena casa, no es que Dios no te va a permitir tener un buen vehículo, no es que Dios no te va a permitir ser rico, porque eso está bien. El problema es que el enfoque tuyo sea la riqueza. Porque Él dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es tu tesoro? Tu tesoro puede ser hasta tu misma esposa. Tu tesoro pueden ser tus hijos. Y esos hijos te pueden alejar de la voluntad de Dios. Esa esposa te puede alejar de la voluntad de Dios. La universidad te puede alejar de la voluntad de Dios. Tu madre te puede alejar de la voluntad de Dios. El dinero, tu trabajo te puede alejar de la voluntad de Dios. Porque el tesoro que tú tienes, ahí es donde se está concentrando tu corazón. Y tú me dirás, ¿qué tú me quieres decir a mí con tesoro? Míreme, aquel que tiene un tesoro lo resguarda y lo cuida, lo protege, le dedica tiempo. Sería entonces: ¿a qué le estás dedicando más tiempo y a qué más le estás prestando atención?
Y tú me dirás, pues entonces yo no voy a trabajar, entonces yo no voy a estudiar. No, 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 no. Lo que te está diciendo es que aunque tú le dediques tiempo al trabajo, tu mentalidad debe de estar en Dios. Que aunque tú le dediques mucho tiempo tal vez a la universidad porque tengas que estar el día entero estudiando, que tu mentalidad sea Dios. Que todo lo que tú hagas gire en torno a Dios. Y la Biblia no te dice así a ti que no estudies, ni que no trabajes, ni que no seas rico. Lo que te dice la Biblia es que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. O sea que si yo voy a estudiar, yo tengo que estudiar pensando en que lo estoy haciendo para Dios. O sea que tengo que ser el mejor en mi estudio. Que si voy a trabajar, tengo que pensar que el trabajo que estoy haciendo no es para mi jefe, sino para Dios. Y por ende yo seré una persona excelente en todo lo que voy a hacer. Porque lo estaré haciendo solo como para Dios. Míreme. Debemos de ser guiados por Dios para que podamos ser levantados. Mire, si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Escucha esto, las obras de la carne. Le dije que los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la intención de la carne, lo que quiere la carne es enemistad contra Dios. Pero cuando yo no obro conforme al Espíritu, le hago caso a lo que la carne me está diciendo que haga, entonces yo completo lo que es la obra, o sea, acciono lo que hice. La intención de la carne es que yo peque. Te dice algo que es básico: fornica, peca, adultera, miente, roba, chismea. Entonces eso es lo que me dice la carne, que es en contra de la voluntad de Dios. Ahora cuando yo chismeo, fornico, robo y hago eso, esa es la obra, esa es la completación de lo que la carne me dijo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando esa obra de la carne, el Espíritu está en mí, Él mata ese deseo, Él mata esa obra. No puede haber ese deseo en mí de alejarme de la voluntad de Dios. Y tú dirás, hoy en día vemos a personas que literalmente estamos decados muchas veces de la voluntad del Espíritu de Dios, porque creemos que el Espíritu de Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, y el Evangelio no gira en torno a nosotros, sino que gira en torno a Dios. Entonces por eso vemos muchas personas que cuando entran al Evangelio se desilusionan del Evangelio, porque entraron al Evangelio para que Dios les resuelva sus problemas en el Evangelio, pero no para salvar su alma. Ok, la pregunta sería, ¿qué tal si Dios no te sana? ¿Qué tal si Dios no te suple y te mantiene pobre la vida entera? ¿Qué tal si Dios agarra y no te da la casa que tú quieres? ¿Qué tal con eso? Porque Dios sabe que si te da la casa te puede perder. Y la intención del Espíritu es salvarte, vivificarte, levantarte así como Jesús. Entonces también el designio de la carne muchas veces es tener una casa. Porque Dios sabe muy bien que tú quieres una casa. Pero ¿para qué tú quieres la casa? Dios sabe que tú tienes una casa que tiene zinc, que se está yendo, que mi casa se me está cayendo al techo, tal vez que yo no tengo dinero para comer. Pero Dios sabe tal vez que si yo tengo la nevera llena, voy a agarrar y voy a dejar a Dios. Dios sabe muy bien que si me meten en una casa grande, me voy a alejar de Dios. Entonces Dios es quien conoce todas las intenciones del corazón. Y a veces nosotros cuestionamos a Dios por lo que no tenemos, y no cuestionamos a Dios por lo que no tenemos espiritualmente, sino materialmente. Mira la intención de nuestro corazón. Y esto yo lo he aprendido hace un tiempo. Porque nosotros cuestionamos a Dios por lo que yo no tengo de Dios materialmente. Porque yo no reclamo y me pongo triste por lo que no tengo de Dios espiritualmente, por lo que me hace falta en el espíritu. Entonces tú estás viendo que realmente estamos inclinados a los deseos de la carne. Porque yo no anhelo y me enojo y me frustro cuando no veo a Dios trabajando en mi vida y trabajando en la gente que está a mi alrededor. Ah, pero si me falta dinero para algo, Señor, ¿dónde tú estás? Me voy a ir de la iglesia porque no tengo nada. Tú no me suples. Ok, ¿qué tal si Dios no quiere suplirte? ¿Qué vamos a hacer? Tú sirves a Dios porque tú quieres o por lo que tú lo anhelas. Entonces, hay que ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios te guía también para que tú vivas a veces en miseria, y es también la voluntad de Dios. Y tú me dirás, pero ¿qué evangelio tú me estás predicando? El evangelio que dijo Pablo, que cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, en ese mismo capítulo él dice, yo he aprendido a vivir en escasez, como también he aprendido a vivir en abundancia. Yo he aprendido a vivir en enfermedad, como también puedo vivir en salud. ¿Por qué? Porque yo he sido ejercitado en todo. Escúcheme esto entonces. Mire lo que dice el verso 17 que le leí. Pero déjeme leerle el 16. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y oye lo que dice. La condición de la cual seremos coherederos juntamente con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Él te da un consuelo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y a veces nosotros hemos utilizado ese verso para referir a una gloria que tenga que ver con nuestros intereses. Pero la gloria que está hablando es de la gloria del reino de los cielos. De lo que nosotros vamos a recibir un día. Lo que a nosotros se nos prometió no fue rico aquí en la tierra, fue rico aquí en el cielo. Lo que a nosotros se nos prometió no fue simplemente fue sano aquí en la tierra, fue sano aquí en el cielo. Lo que a nosotros se nos prometió no es tener cosas materiales aquí en la tierra, es tener cosas materiales aquí en el cielo. Y no es que Dios no te la va a dar, no es que Dios no te la puede proveer porque el obrero es digno de su salario. Es que tú tienes que comprender que el no tener las cosas materiales no puede alejarme a mí de la voluntad de Dios. Entonces Él dice, para yo ser coheredero juntamente con Cristo, yo debo de padecer igual que como Él padeció. Yo tengo que negarme igual que como Él se negó. Para yo ser partícipe de esa gloria, también tengo que ser partícipe del dolor. Entonces yo quiero ser partícipe de la gloria del reino de los cielos. Pero esto será atento a sudor, lágrimas y sangre. Entonces el tú negarte a hacer la voluntad del enemigo trae una recompensa. Dios te va a recompensar, aún en el reino de los cielos y también en la tierra. Porque la misma Biblia dice que aquel que no haya dejado padre, madre, hermano por causa de él no lo va a dejar sin recompensa. Dice que le va a dar 100 veces más aquí en la tierra y en el cielo también. Pero escuche esto. Aquel que no deje, escuche esto, aquel que no deje, Él te pone las cosas que tú tienes en más alto valor, lo que más valor puede tener el ser humano. Padre, madre, hermano, hijos por causa de Él. Y tú me dirás, yo tengo que dejar a mis hijos. No. Entiende el contexto a lo que se refiere a la Biblia. Y te lo voy a explicar ahora. Cuando Él dice que usted tiene que dejar padre, madre, hermano por causa de Él, es que mi hijo no me puede alejar de la voluntad de Dios. Mi madre no me puede alejar de la voluntad de Dios. Y es que tú te vas a desentender de tu madre y tu padre. No, usted tiene que honrarlo. Pero si Él quiere irse para el mundo, que se vaya Él solo para el mundo, usted siga haciendo la voluntad de Dios. Él se va a poner enemigo porque usted sea cristiano. Entonces agarre usted y siga haciéndole felación, aunque Él se ponga enemigo suyo y ore para que Dios lo cambie. Tus hijos no quieren saber de ti. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que vienen de familias de gente que son católicos y lo tratan malísimo por causa de que son cristianos? Esa recompensa Dios se la va a dar. Entonces tú tienes que estar preparado para poder dejar algunas cosas que te duelen. Porque Dios no te va a pedir algo a ti que no te duele. Eso es mentira. Dios es el que más te exige. Porque el mundo está contaminado con el pecado y Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado. El mundo está contaminado literalmente. Y Él te dice, tú tienes que salir de las obras del mundo. El problema aquí no es que tú no te juntes con la gente ni que salga a un buen restaurante. Eso no está mal, eso está bien. Váyase por una playa, váyase por un río, goce la vida, disfrútela. Pero en Dios, dentro del marco de los límites que presenta Dios. Entonces debemos de ser guiados por ese espíritu para que Él nos pueda volver a nosotros levantar. Y Él está diciendo que nosotros, para poder tener esta adopción de hijo de Dios juntamente con Cristo, debemos de padecer por Él. Y tú analizas y dices, lo que realmente padeció Jesús fue algo tremendo. Pero quien te está hablando es un hombre que literalmente padeció prácticamente lo mismo que Jesús. Entonces tú dices, está fuerte, está potente la cosa. ¿Por qué? Porque quien te está hablando fue náufrago varias veces en alta mar. Lo estuvieron a matar varias veces. Lo persiguieron, lo apedrearon. Literalmente hubieron un par de veces que lo dejaron medio muerto. Y hay traducciones que dicen que lo dejaron muerto. ¿Tú sabes lo que es eso, verdad? Que Él mismo te está diciendo, si tú logras padecer igual que Él. Y Él le da un consuelo a esa gente que están padeciendo en diferentes cartas que hablan más para adelante. Dice, hey, gócense cuando estén en diversas pruebas.
Pero no es de que el pastor no me hace caso, de que alguien me criticó. No, es que literalmente lo están matando, lo están mochando, lo están metiendo en caldero hirviendo. Y él dice, gócense ahí. Y si tú dirás, ay, que eso está difícil. No, en este tiempo la gente que vive en Irak y en Afganistán, esos son más cristianos que todos nosotros. Porque esa gente no están esperando de que Dios le profetizó, de que lo usa como Steve y Joshua. Esa gente están esperando la redención de su alma. Y saben de que un día si lo encuentran en China, ellos alegres glorifican a Dios porque saben que serán librados de la ira de esta tierra. Entonces tú analizas entonces qué tipo de evangelio que estamos llevando, ¿verdad? Entonces yo debo de ser guiado por el Espíritu. La intención real del Espíritu es salvar mi alma. Y si yo quiero salvar mi alma, yo entonces voy a comprender el texto que dice que yo debo de cuidar mi salvación con temor y temblor. Porque yo he sido salvado, he sido redimido. Pero para yo mantener esa redención, esa salvación, debo de entender que debo de padecer con la misma actitud que Jesús padeció, siéndole fiel al Padre. Y estoy terminando. Y tú que estás escuchando, te pones a analizar y dices, suena fuerte el mensaje. Pero necesita ser fuerte para hacernos entrar en razón. Dios me ha estado a mí instando, si usted se ha dado cuenta, el tipo de mensaje que ha estado cambiando. Y he visto la mano poderosa de Dios, estoy viendo la mano poderosa de Dios. Porque Dios me está haciendo centrarme en lo que realmente importa. Entonces tú debes de analizar ahora qué es lo que realmente importa de las enseñanzas de Jesús. Y la enseñanza de Jesús siempre fue arrepentidos, ser convertidos para que el reino de los cielos sea acercado. Él dice, para que ese reino de los cielos ustedes puedan adquirirlo, deben de arrepentirse y convertirse, deben de alejarse de sus malos caminos para que puedan experimentar el reino de los cielos. Entonces vemos gente que aún dentro de la iglesia no estamos arrepentidos todavía. Queremos seguir con el mismo anhelo de pecar. Yo quiero seguir con el mismo anhelo de fallar. Yo quiero seguir con el mismo anhelo de yo ofender a Dios. Y creo que estoy bien porque, ok, Dios me perdona. Y Dios está bien porque el Dios del antiguo no es el mismo del Dios del nuevo. Pero la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El mismo Jesús te dice a ti, con esto estoy terminando. No tengan miedo a aquel que mata el cuerpo, mas el alma no puede hacer nada. Más bien temer a Dios, que Él pueda agarrar tu alma y echarla al infierno. Pero a quien Él está hablando, le está diciendo, no tengan miedo a esa gente que sí lo va a perseguir, que sí va a matar sus hijos, que sí va a matar sus familiares. A esa gente no le tengan miedo, mejor tengan de temor a Dios. Él no le está disfrazando algo. Él no le está diciendo, no le tengan miedo a esa gente que le comentan de que ustedes no son de Dios, que le dicen que ustedes no son cristianos, esa gente de vecino que le dice que tú eres un falso. No le tengan miedo a esa gente. Tenle menos a Dios. Pero lo que ellos están hablando es un escenario literal de que le van a mochar la cabeza y lo van a picar por pedacitos. En ese tiempo lo picaban. Entonces le está diciendo, no le tengan miedo a ninguna de esa gente que te va a matar, que de verdad, que no es mentira, que te va a matar. Tenle miedo mejor a Dios, que pueda agarrar tu alma y echarla al infierno. Entonces, yo estoy seguro que en este tiempo nosotros no le hemos dado el valor a la salvación que debe de tener. Porque si Él murió por nosotros para darnos esa vida eterna, esa transformación en nuestra alma que va a vivificar mi cuerpo mortal y lo va a transformar en un cuerpo glorioso, entonces, ¿por qué yo le he puesto tanto asunto y enfoque a mi vida natural y no a mi vida espiritual? Entonces, yo quiero ver la mano de Dios. Yo quiero que Dios me use. Claro que sí. Pero sobre todo yo quiero que Dios me salve. Y el yo vivir una vida agradable a Dios, conforme a su voluntad, obviamente va a provocar la unción. Porque si yo vivo en santidad, la unción no va a tener ningún impedimento para derramarse sobre mi vida. Pero ¿qué Dios está enfocando en mi vida? Tal vez Dios no me pueda entregar la unción, porque el carácter que yo tengo en mi vida puede ser que no resista la fama de traer la unción. Porque la unción trae fama. La unción trae reconocimiento de los hombres, pero la unción trae guerra, pero la unción también trae altivez de espíritu y orgullo si no es liderada con carácter y madurez. Tal vez Dios no me ha entregado la unción que Él quiere entregarme porque yo no estoy capacitado para recibirla. No porque Dios no me pueda usar, sino porque yo no puedo resistir ese nivel de fama y de halago de la gente que pueden hacer que yo me enorgullezca. ¿Alguien me sigue? Entonces les digo que hay muchas cosas
que Dios ha ido tratando conmigo, y es que nosotros tenemos que trabajar en nosotros como personas, porque si Dios no te puede entregar algo, entonces está conforme porque Dios sabe por qué no me lo puede entregar. Porque es mejor yo estar en la situación que esté ahora, pero que mi alma y que mi comunión esté bien con Dios. Usted no ha conocido personas que Dios le entrega algo y desde que le entrega algo, entonces, se desconectan de Dios. Entonces, si el yo desconectarme de Dios, va a destruir mi vida, yo mejor prefiero estar en el estado en el que estoy. Yo le dije a Dios en una ocasión: Señor, haz tu voluntad en mi vida, aunque me muera. Se me murió hasta mi mamá y he pasado de todo. Y yo vuelvo y digo: Señor, haz tu voluntad en mi vida, aunque me muera. Porque yo quiero volver a ver a mi madre. Yo estoy seguro que ella fue salva, pero para yo poderla ver, yo tengo también que ser salvo. Entonces, el propósito de Dios en mi vida siempre va a ir inclinado a la restauración de mi vida y de mi alma y de mi relación con Dios. Entonces, el motivo central del mensaje de Jesús es que seamos guiados por ese Espíritu para que Él nos pueda vivificar así como vivificó a Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Por aquí, la persona que continúa.